Es un gozo grande para nosotros reunirnos juntos a la distancia en este tiempo de oración, de clamor a nuestro Dios. Qué bueno que usted esté aquí acompañándonos. Y hoy yo tengo la alegría, la dicha, el privilegio de compartir esta pequeña porción de la palabra del Señor en nuestra serie Malas Decisiones, Consecuencias Dolorosas. El título de hoy se llama así, Yo mismo soy. Y vamos a ver el grave error que cometió el rey Saúl por anteponer su propio parecer a la voluntad de Dios, mostrando así mucha autosuficiencia. Y son los tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora los que pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros, ¿verdad? Y llevarnos a cometer las peores decisiones, ya sea por desesperación, por impaciencia, por presión o por necesidad. Y es por eso que el mensaje de hoy, esta pequeña reflexión, es muy oportuna, que espero sea de utilidad para todos. Y les pido por favor que me acompañen en una palabra de oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan hermoso de oración, por tu compañía y tu audiencia, pero también por tu palabra. Háblanos, Señor, ayúdanos, pues estamos en tiempos difíciles y requerimos tu consejo, mucho más para tomar decisiones. Ayúdanos a seguir este consejo de tu palabra, no solo de los buenos ejemplos, sino de los malos también, para no caer en ellos. Señor, sea tu ayuda también para conmigo, guiándome en esta presentación de tu palabra poderosa y fiel. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y en esta oportunidad vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a abrirla en Primera de Samuel, capítulo 13. Allí en la pantalla va a salir los primeros 4 versos en la versión NTV. Y en esta oportunidad el pueblo de Israel estaba en serios aprietos, junto, por supuesto, con su rey, el rey Saúl. Y vamos a leer entonces estos primeros 4 versos. ¿Me acompañan? Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea de Geba. En la otra versión dice Gabá. Y dice, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un gran ejército, un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Qué difícil momento. Saúl tenía un poco más de 30 años, era todavía joven y muy inexperto en los temas del gobierno. Y en ese cargo, pues, que había recibido le quedaba grande. ¿Y a quién no? ¿A quién no? No es fácil ser rey, no es fácil ser un mandatario, es una tarea bastante complicada y demandante. Es por eso que la Biblia nos anima a orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. En Primera de Timoteo dice eso. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, pero especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y honesta. Qué importante que es orar por nuestras autoridades, y eso es lo que estamos buscando hacer. Bueno, pero en el caso de Saúl, la arrogancia muy pronto invadió su corazón joven, engañoso corazón como el nuestro,
con sus primeras victorias, él se llenó de mucho orgullo y aún posiblemente parece que atribuyó esa valiente hazaña de su hijo en el verso 3 y llegó un mensaje distorsionado del pueblo en el verso 4, como vimos, cuando dice que todos supieron que Saúl había destruido la guarnición filistea de Gabá. Sin embargo, había sido no Saúl, sino su hijo valiente Jonatán, ¿no? Y bueno, puede ser que se atribuyó una victoria que no fuera suya, pero la verdad es que nosotros vemos que ese orgullo empezó a crecer, a acrecentarse en el corazón de este joven rey. Y en realidad un líder arrogante es algo que vemos muy seguido ahora, no es algo muy común, ¿no? No solamente hoy, sino en la antigüedad, por ejemplo, el famoso rey Nabucodonosor, que fue un gran rey y fue quebrantado por Dios justamente por su orgullo, por su soberbia, y tuvo que reconocer luego de esa humillación, pues, que Dios era el que le había dado ese poder y todo lo que tenía. Igualmente lo vemos, por ejemplo, en Napoleón, que fue un gran conquistador, y que luego de sus enormes conquistas pues se sintió todopoderoso, fue nombrado emperador de Francia y propuso una contienda final para demostrar el despliegue de su poderío. Sin embargo, en esa batalla fue su derrota. Fue la batalla famosa de Waterloo, donde los aliados pues ganaron por su fuerza mucho más superior que la que tenía Napoleón en ese tiempo. Y bueno, en la actualidad creo que nos basta y nos sobra, ¿no? De ejemplos de gente autosuficiente que está en los gobiernos, en los países y en distintos estamentos, y muchos de ellos, por ejemplo, son nuestros exmandatarios, ¿no? Que se creyeron muy vivos, muy astutos para tomar lo que no era suyo sin tomar en cuenta a Dios ni al pueblo tampoco, y ahora pues están en grandes problemas, y esto lo seguimos viendo hoy en día, mucho más por lo que estamos viviendo, que nos supera. La situación ha superado a muchos países y a muchos gobernantes, ¿no? Y es algo muy tremendo. Pero el corazón nuestro corazón, es egocéntrico por naturaleza y tiende a engrandecerse a sí mismo, a creerse más de lo que es, a que puede hacer más de lo que en realidad puede, y repetidas veces ocasiona su propia caída. Se olvidamos que somos seres dependientes, que necesitamos de otros, no somos autónomos. Y también, sobre todo, necesitamos de Dios como nuestro hacedor y nuestro sustentador. Por eso dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y hoy veremos, a la luz de la experiencia del rey Saúl, lo que la autosuficiencia puede ocasionar en la vida de una persona sometida bajo presión. Y vamos a ver 7 amargas consecuencias que nosotros sí podemos evitar. Sí, todavía estamos a tiempo, y son las siguientes. En primer lugar, él fracasó como líder. Saúl fracasó. Dice el verso 8, durante 7 días Saúl esperó. Recuerden que está todo el inmenso ejército allí de los filisteos esperando para atacarlos. Y él está esperando allí como Samuel le había dicho que espere. Siguiendo las instrucciones, dice allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl entonces se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, estaban temblando de miedo. La presión sobre él aumentaba y sobre ese ejército escogido también aumentaba. En sus fuerzas ellos no podían hacer frente a ese enorme ejército, y tampoco Saúl tenía la fuerza humana para contener a su ejército que estaba temblando de miedo, lleno de pánico.
estaban a punto de enfrentarse a un ejército que los superaba pues altamente, ¿no? Como vimos en el versículo 5, tenía 3,000 carros, 6,000 jinetes y el ejército a pie era sin número. Y ellos, contando con todos los que estaban con Jonatán y con Saúl, llegaban solamente a 3,000. Y lo peor de todo es de que no tenían ningún arma. Estaban enfrentándose a un ejército poderoso con carros y armamento. ¿Y saben cuántas armas habían en todo ese ejército de Israel? Solamente 2. Sí, era la espada de Saúl y la espada de Jonatán. Esas eran las únicas 2 armas. Los demás, me imagino, tendrían palos y aún herramientas de agricultura que les podía servir para defenderse en ese momento. Pero en verdad tenían tal desventaja que era obvio que se sientan tan atemorizados. Y yo le pregunto y me pregunto a mí, ¿alguna vez nos hemos sentido así? Creo que sí, ¿verdad? Y sobre todo en estos días, con tantos temores de pensar qué va a ser de nosotros o qué puede ser de nuestra familia. Un pequeño virus, pero es una enorme amenaza que nos ha superado y nos ha demostrado nuestra fragilidad. Pues cuando las cosas se ponen duras y parecen contrarias a ese nivel, las fuerzas se nos acaban los recursos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Aferrarnos a nosotros mismos? Creo que sería una gran insensatez. Sin embargo, el orgullo nos hace eso, nos lleva a aferrarnos a nosotros mismos. No necesitamos ya aquí solo la fuerza humana, ya colapsó, ¿verdad? Necesitamos esa fuerza que viene de Dios. Y el profeta Daniel lo dijo en Daniel 11:32. Él dijo lo siguiente: mas el pueblo que confía en su Dios se esforzará y actuará. Llega un momento en que la clave no está en los recursos, ni en la fuerza humana, sino en nuestra confianza en el Señor. Es el Señor el que tiene el poder y el que tiene todos los recursos. Saúl había olvidado toda su historia, había olvidado todas esas marcas del poder de Dios en su pueblo. Había olvidado confiar en Jehová de los ejércitos. Y por ende no pudo llevar a su gente a confiar en el Señor, porque él mismo no confiaba. Él solo estaba enfocado en sus capacidades y en que viniera Samuel, en un hombre, en sí mismo o en Samuel. Pero había olvidado también las palabras de Samuel que le había... Bueno, si eres una autoridad, mucho más. Si eres papá, si eres mamá, si eres jefe, si estás a cargo de algún grupo de gente, mucho más. El Señor nos ayude a confiar en Él e inspiremos a otros a hacerlo también. En segundo lugar, esta autosuficiencia, el sentirse yo mismo soy, le llevó a ocupar un lugar equivocado. ¿Sí? Dice en el verso 9, de modo que ordenó, al ver que no venía Samuel, ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Todo ya estaba listo, esperando que venga la persona que le correspondía, la persona legítima para hacer esa ofrenda. Dios había establecido normas específicas, leyes que guiaban esa liturgia. No era algo opcional para el rey Salomón, pero él se sintió tan poderoso, se sintió que tenía el derecho que le correspondía, pues se equivocó. Él usó su posición de autoridad para hacer su propia voluntad y usurpar un lugar muy sagrado, porque se trataba de las cosas de Dios. Y nosotros sabemos de que la clave para ejercer una sana autoridad a todo nivel, pequeño o grande, pues empieza sometiéndonos al Señor. Allí a sus pies es nuestro lugar, nuestro primer lugar, allí es. Y en este tiempo, en esta semana de ayuno y oración, pues ocupemos ese lugar
ese primer lugar, maravilloso lugar, porque ahí vamos a recibir mucha bendición, mucha bendición. Y sigamos en ese lugar, no salgamos, más bien acostumbrémonos a permanecer, porque esa es la posición desde donde vamos a ser de bendición para otros. De lo contrario, nuestra autoridad solo producirá atropellos, autoritarismo o temor, ¿no? Huidas evasivas, que es el otro extremo. Bueno, aquí cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Saúl deshonró el lugar santo de Dios porque no supo respetar su lugar y no supo ubicarse humildemente. Y es la humildad de la que nos ayuda a ver las cosas con sensatez y claridad y realidad. Y bueno, él no solo pecó, sino cometió una transgresión, un pecado de alta traición contra Dios. En tercer lugar, el orgullo, la autosuficiencia, le impidió esperar lo suficiente, ¿no? Le dijo, no, hazlo tú puedes. Dice el verso 10, precisamente cuando Saúl ya terminaba de sacrificar esa ofrenda quemada, llegó Samuel. Oh, Saúl salió rápidamente, se anticipó a recibirlo antes de que encuentre toda la desgracia que había hecho, pues se anticipó, ¿no? Y el orgullo nos quita el temor saludable de obedecer a Dios, de tomar decisiones correctas, nos vuelve muy independientes y ese es nuestro peligro. Acuérdese que nosotros somos peligrosos y necesitamos a alguien que nos dirija y esa persona, la más indicada, es el Señor, sí. En realidad lo único que le iba a dar garantía de éxito al reinado de Saúl era la presencia de Dios en su vida, era en la medida que él se dejara controlar por él. Nosotros tenemos tantas cosas que necesitan, ¿verdad?, ese control de Dios, que Dios nos libre de nosotros mismos. Y como le dijo Samuel tempranamente a este joven rey, le dijo en Samuel 10 del 6 al 7, se lo voy a leer, le dijo así, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. ¿Ve esa progresión? Era primero dejar que el Espíritu Santo tome control de él y luego él podía hacer lo que Dios le guiara a hacer. Y es lo mismo que nosotros necesitamos. Nuestra dependencia del Señor es la clave para que podamos tener calma, confiar, esperar, obedecer, porque ya no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y en cuarto lugar vemos de que también no solo este rey Saúl fracasó en su liderazgo, no solo ocupó un lugar equivocado, no supo esperar el tiempo suficiente, sino que justificó sus malas acciones. Y en el verso 11 vemos, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. El orgullo de Saúl le llevó a excusar sus acciones equivocadas. El profeta Samuel fue muy directo y claro, le dijo, tú no has obedecido el mandato de Dios, tú has hecho lo que has querido, en el verso 13. Nosotros también tendemos a minimizar por nuestro orgullo la gravedad de nuestro pecado, no queremos asumir, no queremos reconocer. Y para que nosotros pues lleguemos a eso delante de Dios, para poder resolverlo tenemos que humillarnos. Justificar nuestras malas acciones no va a ser nada bueno, aunque es nuestra primera reacción. Sin embargo, Dios es misericordioso, ¿no? A pesar de todo, y podemos optar por su misericordia. En quinto lugar, lo que hizo, en lugar de reconocer su culpa, como nosotros también lo hacemos,
proyectó su pecado en otro. ¿Qué dice el verso 12? Dice, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Qué tal? No solamente se deshizo de su responsabilidad, sino casi le echó la culpa a Samuel, como diciéndolo, tú eres un tardón y por eso tuve que hacerlo yo. Dios nunca llega tarde. Dios se toma el tiempo para probarnos. Y aunque nosotros no querramos reconocerlo, el Señor ahora también nos está probando y está viendo qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, qué decisiones vamos a tomar, si lo vamos a considerar a Él en esas decisiones o no. El Señor nos ayude, porque este es un tiempo de prueba que ha venido sobre todo el mundo y es un tiempo de gran bendición, que podamos ver con esa mirada de Dios todo esto que está ocurriendo, pues son oportunidades preciosas estos tiempos de dificultad. Y en este caso, sacando al Señor lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, dice todavía en la versión Reina Valera, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Casi parece como si se está ufanando de su hacer, de su esfuerzo, ¿no? Bueno, nosotros podemos y caemos en lo mismo muchas veces, ¿no? Samuel le dijo claramente que su accionar era equivocado, pero él no quiso reconocer, hasta le quiso tirar a él la responsabilidad. Pero qué difícil es humillarse, ¿verdad? Es difícil, pero es necesario. Y reconocer la verdad, lo que es la verdad. Por eso dice su palabra en este verso que estamos usando en este tiempo de ayuno y oración, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por último, bueno, casi último, penúltimo, Saúl perdió la oportunidad de ser restaurado, rechazó ese reconocimiento de su culpa, que era lo legítimo, y le tuvo que decir el profeta Samuel, ¡qué tontería!, exclamó. En la Reina Valera dice, locamente has hecho. Dice, no obedeciste el mandato que Dios te dio, que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Dios sabe bien que no somos perfectos, por eso ofrece siempre su perdón, pero Él no pudo acceder a ese perdón y a esa misericordia porque no se arrepintió, porque no reconoció nada. Y necesitamos reconocer nuestras faltas, necesitamos arrepentirnos, y Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos y restaurar esa relación y, bueno, darnos una oportunidad. Finalmente, ¿qué pasó? Pues por su orgullo perdió su reino, perdió todo, como dicen, ¿no? La soga y la cabra. Y entonces dice el verso 14, en boca del profeta Samuel, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para que sea líder de su pueblo, pues no obedeciste el mandato del Señor. Este orgullo finalmente hizo que Saúl perdiera todo. Y esta es la mejor lección para la autosuficiencia. ¿Qué lección tenía con esto? Nadie es indispensable. ¡Wow! ¡Qué doloroso! No son las hazañas de uno las que cuentan para Dios, sino la obediencia a sus indicaciones. Que la obediencia sea nuestra mejor hazaña, ¿sí? Cuando enfrentemos una situación difícil, más adelante y ahora la que estamos enfrentando, no dejemos que la impaciencia nos lleve a desobedecer a Dios o buscar una solución por nuestra cuenta fuera de sus parámetros éticos o su anhelo, su deseo, su voluntad para nosotros. Si sabe lo que Dios quiere, solo obedezca y confíe plenamente, deje a Él los resultados, pues recuerde que el Señor ha dicho, el Señor está en su santo templo
calle delante de Él toda la tierra. Nos toca someternos, escucharle y obedecer. Y para terminar, solo mencionar las palabras de un infectólogo, Álvaro Avilés, que es costarricense y ha expresado una frase que me llamó mucho la atención y dice que el COVID-19 es una bofetada a la prepotencia y a la arrogancia del ser humano, que sentía que todo ya lo tenía dominado y lo que quede del ser humano que conocíamos antes va a escribir una nueva historia de cómo Dios, o bueno, cómo ha cambiado, él no dice Dios, sino cómo ha cambiado la humanidad en el siglo XXI por el COVID-19. Qué gran reto que tenemos, qué gran prueba que es esta. Algo importante, otro aspecto en este tiempo es de la necesidad de vencer este virus en colectividad. Aquí no sirven los esfuerzos autónomos, aquí no sirven los esfuerzos aislados, se requiere cooperación de todos. Y hemos estado tan acostumbrados a vivir vidas independientes que ahora aprender a vivir en comunidad, ¿verdad? Es difícil vivir en unidad, en solidaridad. Nuestra vida está en juego y tal vez eso nos haga reaccionar a todos. Aún no sabemos lo que va a pasar, pero debemos entender que esta pelea no es individual, es una guerra colectiva, ¿no? Y bueno, el Señor nos ayude en este tiempo. Sabemos de que muchas cosas pasan también por nuestro pecado. Muchos esquemas se han visto rotos, esquemas egoístas, económicos, políticos, a través de este tiempo de pandemia. Y Dios nos ha desnudado, es como haciéndonos ver quiénes somos, ¿no? Y en general hay cosas buenas que ha podido sacar, pero mucho más nuestra decadencia. Nosotros ya sabíamos que nuestro planeta estaba en declive, estaba pidiendo auxilio, pero seguíamos en un correr y un frenesí que nadie nos paraba. Y cuánto más nuestra sociedad en decadencia, ¿no? Incluso habían propuestas de borrar la marca de Dios de nuestra humanidad, a través de ideologías caprichosas, de esa locura de humanismo que trata de hacer al hombre independiente de Dios y hacerlo todopoderoso, falsamente todopoderoso. Bueno, dice la palabra de Dios que en realidad la plaga está dentro de nosotros. Sí, tal vez somos nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, 20 al 23, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro del hombre y contaminan a la persona. El Señor es el único que nos puede librar de esa plaga nuestra, del pecado. Puede perdonar y transformarnos en hombres y mujeres distintos por la sangre de Jesús. Oremos por la salvación de nuestro país. Hagamos cuentas nosotros con Él, con Dios, y confiemos en el Señor en este tiempo. Démosle lugar y glorifiquemos su nombre, porque Él es el único Dios, el único todopoderoso y el único que puede sostenernos y guiarnos en este tiempo. Dios le bendiga.